Muy buenas tardes, amigos. Un sábado más de Sociedad Poética en Grupo Carrizo. Le damos las gracias por contar siempre con su presencia y saludarlos cariñosamente. El programa que hoy vamos a discernir es sobre la celebración del Día de Muertos. Estamos con Cristian Salgado y su servidor Pedro Cliseria. Más adelante tendremos un enlace con el compañero Lucas Lobos. Para empezar, Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí. Hasta ahora muy bien. Qué bueno, da mucho gusto. A los amigos del auditorio un saludo también, un gusto que nos acompañe nuevamente. Como lo decía Pedro, vamos a hablar sobre todos los fieles difuntos que acá en la ciudad de, bueno, en el país México en realidad, es una festividad de México para el mundo. Sí. Es una festividad pues milenaria, Así prehispánica, con orígenes prehispánicos. Sí, así es. Y bueno, es una de las tantas celebraciones anuales que tenemos, ¿no? De mucha importancia, muy colorida, una celebración muy bonita y pues trasciende, ¿no?, a todas las culturas. Así es. Para darles una definición un poquito más de lo que se dice de la celebración del Día de Muertos, dice, se le conoce como Día de Muertos a la máxima celebración mexicana que honra a los difuntos cada 1 y 2 de noviembre. Esta festividad consta de decorar las casas con un altar de muertos, comer y hornear pan de muerto y recordar a las almas perdidas. El Día de Muertos mexicano está lleno de tradiciones y color. Dice, ¿cuál es el origen del Día de Muertos en México? Es una cosmovisión que refiere el regreso a casa de las ánimas, las almas, de acuerdo con la UNESCO. También se dice que nace de los rituales religiosos católicos traídos por los españoles y la conmemoración de los indígenas en tiempos prehispánicos, mexicas, mixtecas, zapotecas, tlaxcaltecas y demás pueblos originarios de México lo celebraban. ¿Qué día se celebra el Día de Muertos y por qué? Dice, los días de celebración del Día de Muertos mexicano son el 1 y 2 de noviembre. El 1 de noviembre se le conoce Día de Todos los Santos, pues así lo menciona la tradición católica. También es cuando se conmemoran las almas que fallecieron sin ser bautizadas ni santas, pero sobre todo a los niños. Este día corresponde en gran medida a recordar a los pequeños que murieron desde muy temprana edad. El 2 de noviembre es para fieles difuntos, es decir, todos los adultos. ¿Algo más que...? Sí, yo leí sí, que es una festividad que celebra obviamente principalmente aquí en México y ha sido adoptada por varios países, entre ellos Bolivia, Ecuador, Guatemala y ya en menor grado hacia América Central, que es la región andina, en América del Sur, el noroeste de Argentina, en Estados Unidos, pero mucho más en los estados que colindan con México. México, California, Texas. Sí. También allá hay una gran cantidad, obviamente, de mexicanos. Sí, que llevan raíces. Sí, así como nosotros también adoptamos muchas de sus festividades. Sí. Por ejemplo, el Halloween no es mexicano. No es conmemorativo de México, pero muchos lo celebran. Sí. Igual porque viene gente de allá y trae esa cultura. Así es. Es muy normal que sí. eso se dé, ¿no? Sí. Entonces también en Estados Unidos obviamente hay gente que no olvida sus raíces y otros que quieren, por ejemplo, adoptar ese tipo de cultura, ¿no? Sí, así es. Y aunque no precisamente sean del sur de Estados Unidos, gente que vive más arriba pero que es de origen mexicano lo hacen, Sí. Porque gracias a Dios me tocó estar un rato allá y pues en las casas que más o menos son mexicanos ponen su altar. Sí. Sí, así que... yo hace años tenía porque ya fallecieron, desafortunadamente, tenía unos amigos que venían de Canadá. Precisamente llegaban por estas fechas porque
le gustaba convivir con nosotros, decía, no, pues es que, como dices, ¿no? Nos gusta comer el mole. Ándale. Sí. El mole con ajonjolí, el pan de muerto. O sea, le gustaba llegar en estos días. Y bueno, hacían recorridos por algunos lugares de la República Mexicana, por donde empiezan los carnavales, como lo es en Tijuana, en Veracruz. Y terminaban acá en México para concluir la visita ya por marzo, a finales de febrero. Sí, casi, que es cuando se regresan, ¿no? Sí, pero, ya que pasó el frío, se supone. Exactamente, ya que pasó el frío en Canadá, entonces se regresan. Y como lo decíamos, ¿no? También son personas que vienen a disfrutar de lo que es la riqueza de la cultura mexicana, ¿no? Claro. Y obviamente esto de lo de la tradición, hablando respectivamente al Día de Muertos, pues de verdad que es muy bonito para muchos, a pesar de que nos llega un poco la melancolía de recordar a nuestros difuntos. Así es. Pero bueno, sabemos que la muerte indiscutiblemente tiene una relación con lo que es la vida y sí. Eso es el ciclo pues de la vida. Entonces me imagino, como luego dicen, no, perdón, el que fallece va a vivir por siempre, si tú lo recuerdas. No creo que puedas olvidarlo o que quieras olvidarlo, ¿eh? Quizás hasta que tú también fallezcas, va a morir la persona que tú perdiste, ¿no? Es complicado, pero me imagino que eso es así, que no olvidas a la persona y siempre la vas a estar recordando, siempre va a estar viva para ti. Un pensamiento, no es una definición, es simplemente un pensamiento de su servidor, no es que yo quiera que, no, es mía, una apreciación, sí. Exacto. Y sí, inevitablemente, honestamente siempre recordamos a nuestros muertos. En algún momento te dan ese sentimiento de recordar, mi tío hacía esto, mi papá, mi mamá, etcétera. Pero cuando llegan estas fiestas, obviamente, por todo lo que es esta cultura, que pones el altar, si no tienes la foto del familiar, vas, la imprimes, la sacas, o la tienes así pequeñita, la haces más grande, le pones su ofrenda y decías, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Como dices tú, cada quien vive la tradición de una forma distinta. Claro. Lo más apegado que se pueda, pero de una forma distinta. Sí, si no todos va a ser igual. Sí, no. Por ejemplo, muchos dicen, no, a mi papá le gustaba mucho el mezcal. Ándale, el alcohol, le ponemos su mezcalito. Le ponemos su botellita de mezcal, su mezcalito. Que le gustaba el refresco, le ponemos su botellita de refresco. Su refresco, ¿no? Sin decir marca. Ajá. Sus cigarros. Sus cigarros. Por ejemplo, a mi papá le gustaban mucho los cigarros sin filtro. Sí, delicados. Entonces decía, a mí cómprame, y entonces son los que le ponen. Sí. Y bueno, cada quien, ¿no? Como lo decía, a mí me gusta, hay personas que les gusta mucho el pan de muerto y dicen, yo quiero de este pan. Sí. Y otros dicen, no, pues que yo prefiero este tipo de pan. Entonces es lo que le ponen al familiar hoy en estas fechas. Sí. Al tío, al sobrino, al papá. Así es. A las mole verde. Exacto, por ejemplo, hay muchas personas que le gustan. Luego vas en los tamales nejos. Sí. En este caso, luego en la casa de ustedes hacen un, ¿cómo diría? Atole de arroz, no, arroz, algo así, atole de arroz, pero es una riqueza lo que hacen, riquísimo, no que como el que compras en las tiendas o del que andan vendiendo luego, que es pura agua con maicena a veces, no, riquísimo, mucha dulce, pues, bien sabroso. Sí, pues todo eso incluye, ¿no? Lo que es esta festividad, tanto la riqueza, lo que es lo culinario, que es también muy variada la comida mexicana. Sí, definitivamente. El pozolito. Sí, así es. Los tamalitos. Uf. Bueno, ya no hablo más de eso porque nos va a dar hambre y creo que nos vamos a salir corriendo de aquí. También. Le va a dar mucha hambre, ¿no? Sí. La ofrenda de muertos, pues obviamente va al gusto de cada quien. Sí. Se acostumbra a poner mandarinas, plátanos, manzanas. Sí, es muy variado, como lo decía. Sí, depende rato, ¿no? También lo que le gustaba al difunto, ¿no? Sí. Yo creo que a mí me van a poner de todo. Que me pongan desde... Yo creo que a mí también. Sí, yo me como toda la fruta que haya. Sí, no creo que alcance la quincena para que me compren a mí, ¿verdad? No. También las veladoras obviamente van, ¿traías algo al respecto, que el significado de la vela?
Ahorita, si no, ahorita hablamos de eso, ¿no? Sí, Digo, sí. en general se pone todo ese tipo de adornos, ¿no? Le contaba a Pedro hace rato, me tocó ir en esta semana para lo que es la Costa Chica, y en un lugar de los que fui, ya tenían el altar de muertos, porque también vamos a hablar de eso ahorita, porque la tradición, bueno, el día, vaya, especificado para los fieles difuntos, para Todos Santos, empieza, se supone, el día 1 y el día 2 de noviembre. Pero en algunos lugares la tradición viene un poco diferente. Muchos empiezan desde el día, bueno, ponen su ofrenda desde el día 29, ya Sí, para así amanecer es. el 30. Entonces desde los últimos días de octubre ya empiezan con el adorno, con la Así es. comida, y porque dicen que hay personas que no le ponen, Sí. para las ánimas que no tienen quien les ponga. quien les ponga, exactamente. Entonces desde esos días, digo, Sí. ahorita vamos a especificar bien, digo, pues, estoy Sí. hablando en general, Sí, claro. pero ahorita vamos a especificar al respecto. Dicen que se supone que no son solamente 2 días de celebración de Día de Muertos. Enseguidita ya ven que uno ya pierde la memoria, ya a esta edad todo se complica. Sí, y les comentaba, andaba para lo que es la Costa Chica, y vi pues que en algunos lugares tienen ya las flores en cempasúchil. El camino largo desde donde yo venía, cuando llegué yo hasta digo, bueno, ¿qué habrá pasado aquí, no? Ni siquiera me acordaba, porque digo, pues falta. Sí, no, pero ellos empiezan muy temprano. Cuando llegué ya vi el altar y le decía a Pedro, cortan lo que es la palapa de la palma, la cortan a modo de flor y la ponen como adorno así, en un arco, con las flores en cempasúchil, a modo de corazones, a modo de coronas, bueno, súper adornado. Sí, hermoso para la Costa Chica. Exactamente, sí. ¿Quién sabe si en otros lugares también lo dan de hacer, pero no con tanta imaginación? Quizá. ¿Quién sabe? A Mira, lo mejor... ¿sabes qué creo que pasa? Por ejemplo, en mi casa, que es tu casa, gracias. Mi mamá pone como le enseñó su mamá. Sí, así es. Y su mamá, que es mi abuelita, obviamente no escatimaba en gastos. No, mi Para madre. empezar, agarraba y ponía lo que era una alfombra de flores de cempasúchil. Sí. Y, o sea, había comida variada. Ella decía, para mi papá, para mi mamá, para mi tío, para mi hermano, suegra, para mi suegro, para los amigos de mi papá. Recuerda a Chalo, que mucho comentaban ellos. Sí. Digo, son historias que nos contaban. Y bueno, también ahí entra otra cosa, ¿no? Que cada lugar, cada familia debe tener una historia, una super historia al respecto. Y dice, no, es que a fulano le gustaba esto, y no, hombre, y cuando así, y vino y me visitó, yo sentí, yo me di cuenta, Muchos dicen. Todo lo que entra en este tipo de cultura, o sea, es majestuoso, ¿eh? Es majestuoso. No lo digo yo. No. Nuestros compañeros, pero nuestros amigos que nos están leyendo, que nos están escuchando, que ya empiezan a llegar un poquito más, pueden mandarnos en los comentarios algo de lo que hayan vivido, algo de lo que hayan, cómo viven ustedes lo que es esta tradición, y pues lo iremos leyendo, ¿no? Les decía, allá el altar era enorme, o sea, una mesa de un cuarto. Sí. Pareciera que había un difunto allí, pero pues así lo viven en la costa, o sea. No, sí, es de verdad, es como tienen costumbres no nada más de México, sino de otros lados también. Ya ves que en la Costa Chica se maneja mucho que hay descendencia afroamericana o afromexicana en este caso, pues, porque están en México, ¿no? Sí. Entonces ellos tienen mucho respeto por los difuntos, de verdad. Ellos son muy creyentes. Muy apegados, sí, a la religión. A la tradición. Sí, aparte a la tradición, pues sí. Así es. Sí, aquí por ejemplo nos pone Hepsi. Y por lo que sabemos, bueno, también hay personas, y digo, no especialmente lo digo por ella, en general, hay personas que, o más bien, esto es un poco más apegado a la religión católica. Porque, también ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo a esto, desde la época prehispánica ya se vivía este tipo de cultura. Sí. Pero agarró más fuerza, más realce cuando vino la época de la conquista. Así es. Que entonces llegaron y dijeron,
allá en Europa se vive así, allá es así y así lo vamos a hacer. Ándale. Entonces, por eso digo que va muy apegada a la religión católica. Sí. Y hay mucha gente que no es... No me quiero meter mucho en el tema porque digo, no vas con esto, ¿no? Sí, pero hay mucha gente que obviamente se le respeta la cultura, se le respeta la religión. Claro. Y dice, como dice Hepsi, respeto la tradición, pero no participo de ella. Tendré más tiempo para estar muerta, así que siempre lo digo, yo celebro la vida. Todos celebramos la vida. De hecho, por eso lo hacemos, ¿no? Sí. Aquí tengo yo ahorita, en un ratito más también vamos a leer unos poemas que traigo. Hay uno de Jaime Sabines que habla al respecto, que me gustó mucho y fue de los que más se apegan a lo que es esta cultura. Sí, claro. Dice Yair Salgado, extrañamos ahí a Lucas Lobo. Pues sí, desafortunadamente ahorita no pudo llegar, ¿no? Pero va a estar con nosotros en un rato, ya les comentamos. Vamos a hacer un enlace telefónico para que nos dé también su punto de vista, su opinión. Claro. Aquí nos escribe Lucas, todo el tiempo la muerte nos hace un guiño. Un día habrá que devolver el saludo. No recuerdo al autor de la frase, pero me parece muy acertado sobre esta situación. Saludos. Saludos. Y sí, en realidad digo, vivimos sin saber qué va a pasar en un Desgraciadamente. rato. Ya ni digo ni mañana. No. En un rato. Entonces, sí, tratamos de vivir la vida lo mejor posible, lo más posible, pero también debemos decirlo que esta tradición existe y se vive y se tiene que vivir así, con alegría. Recordando a los muertos, sí, con el guiño, como dice Lucas, ¿no? De saber que un día nos vamos a juntar también. Sí. Es el ciclo de la vida, es inevitable. O sea, nacemos, Sí. vivimos los que podemos, porque la verdad también hay unos que no logran vivir Sí, así es. o no tienen las condiciones para hacerlo, pero inevitablemente en algún momento vamos a Nacemos, crecemos, nos reproducimos reproducimos y tenemos que y morir. volvemos de donde venimos, ¿no? Sí, claro. Así es esto. Eh, Desgraciadamente. Sí, desgraciadamente. Pero sí, también pienso yo que la vida es el vehículo Sí. para llegar a aquel punto que muchos dicen que existe, otros lo niegan también. Es complicado, ándale, no sabemos. ¿Cómo saberlo? Y luego muchos dicen que no existe, porque ¿quién ha venido y te ha contado? No sabes que yo ya me morí, ya vine y volví a ir, ¿no? Nadie. No, nadie. Hay muchas leyendas, muchas historias, pero en realidad nadie sabe a ciencia cierta si hay vida después de la... Digo, muy complicado y muy aventurado decir, sí, Ándale, es cierto, no, existe. no. No. Creemos, ahí entra lo que es la fe. Creemos en que sí y es inevitable pensar que un día vamos a ir para allá. Claro. Un complementito dice, para las celebraciones del Día de Muertos se pone un altar de muertos. Este altar está conformado por una gran variedad de objetos, ya sea tanto tradicionales como de toque más personal. El altar es una especie de portal por el que los difuntos podrán visitar a sus seres queridos en casa. Por eso se decora también con elementos de la persona fallecida. Entre las piezas básicas que encontrará en un altar de muertos hay veladoras, incienso, sal, calaveritas de azúcar, papel picado, pan de muerto y flores de cempasúchil. También se ponen fotografías de los difuntos, algunos juguetes si fueron niños, su comida favorita y cualquier otro objeto material que lo represente. Dice, se cree que si haces un camino de sal en el altar, guiará a los muertos a seguir su camino. La luz de las veladoras significa fe y esperanza. Cada altar tiene diferentes niveles, algunos solamente de 2 pisos o hasta más de 5. ¿Se imaginan un altar de...? No, pues no llega aquí a las 5 pisos, imagínense. Y he escuchado, te lo decía hace rato, que hay altares de 7 De pisos. 7, imagínense, dice más de 5, sí. ¿Sí? Otro punto dice, los diferentes estados de la República Mexicana tienen formas diferentes para celebrarlo. Por ejemplo, en la Ciudad de México se estiliza desde hace pocos años el enorme desfile del Día de Muertos en el Zócalo capitalino. Tal vez este año no se haga por lo mismo de la situación que estamos viviendo. Posiblemente no. En Pátzcuaro, Michoacán, puedes visitar el panteón de Cirunmútaro
ubicado en la isla de Janitzio, mientras que en la isla de San Marcos, Aguascalientes, realizan el Festival de las Calaveras, rindiendo homenaje a José Guadalupe Posada, grabador y dibujante que creó la Catrina. La Catrina ya saben quién es, una persona muy famosa. ¿Algo más que...? Hablando de la Catrina, mucho la vinculan con Frida Kahlo. Ah, sí. Frida Kahlo, por ejemplo, también, bueno, además de que ella, su vestimenta siempre fue muy colorida, muy folclórica. Siempre sus diademas, sus peinetas eran de flores. Hermosas, de carey, de bastantes tenía cosas. Varios, hasta donde yo sé, 2 xoloescuincles. Lo que decíamos, que por ejemplo, todo este tipo de rasgos, de guiños, de adornos, aparte de que involucran todo lo que es el sentido de la muerte, te decía que cuentan que el perro es el animal que te cruza al otro lado. Es lo que dicen, sí. También, ¿no? Lo repito y lo volvemos a comentar, no sabemos. Son historias, son cosas que vienen desde los mayas, desde los aztecas, desde la época prehispánica. Son historias, leyendas, no sé. Pero ¿cómo sabe la gente que te va a ayudar a cruzar, no? Y sí se va haciendo siempre. Ya ahorita quizá ya no es tanto como antes, ¿no? Me tocó vivir el tiempo en el que era así, que te decían y tú te imaginabas que de verdad te va a ayudar a cruzar. Hablando de los perros, en una ocasión me contó mi mamá que si un perro te llegaba a orinar, era porque la muerte ya iba por ti. Ya iba por ti y el perro le dice, no, es humano, mira cómo lo voy a orinar. Y te orinaba y ya la muerte, la muerte se iba. Pues una anécdota es que a su servidor en una ocasión, trabajaba en la tortillería de allá de donde Víctor, y estábamos platicando afuera con un amigo, y llega su perro y me orina, y estaba otro señor ahí. Le digo, ¿usted sabe qué significa esto? Dice que ya te vas a morir. Le digo, bueno, cada quien su idea. Le digo, a mí me dijeron que si un perro me orinaba era porque la muerte ya venía por mí, y el perro le dijo que no, que yo era un árbol y me orinó. Digo, una anécdota, ¿no? Un poco chusca si quieren, pero es la leyenda, cuentan eso, que si un perro te llega a orinar es porque la muerte ya iba por ti, y el perro le dice, es un árbol, mira cómo lo voy a orinar. Me confundió con árbol el perro. Y también comentaban, no al respecto del perro, decían que no los tratáramos mal. Ah, sí. Que porque eran los guías que cruzaban del otro lado y debíamos... El xoloescuintle está considerado como el que te cruzaba el umbral, ¿no? Que te llevaba a la mansión eterna, creo le llamaban, no me acuerdo cómo. El inframundo. Sí, los incas, los mayas. Los mexicas. Para los mexicas, que era la cultura dominante en Mesoamérica, cuando llegaron los españoles, para ellos era la muerte el comienzo del viaje apenas. O sea, la vida, como lo dije hace rato, era simplemente el vehículo. Decían ellos, como un sueño, dormir, despertar, eso era la vida. Algo muy rápido. Y la muerte era el principio de la vida eterna. Para ellos entonces llegar a un lugar llamado Mictlán, que era lo que conocemos como el inframundo, que era el reino de los muertos. Y obviamente el xoloescuintle era el perro, el animal que te cruzaba, que te ayudaba a pasar. Pero, ¿qué era lo que me decías hace rato de que... que si hay un perro blanco, ese no, porque le da asco mancharse. Sí. Que debía de ser de color negro. Bueno, son historias, acuérdense que no nos crean a nosotros, es parte de la historia, parte de la celebración, recopilamos lo que vamos buscando, vamos encontrando, vamos juntando poco a poco, y ahí les traemos una leve información. Ustedes, con toda confianza, ¿tienen algo? Échenos
un mensajito y díganos, miren, para mí es esto, les vamos a agradecer, ya saben. Sí, así es. Continuando con lo que les decía de los mixtecas, Ajá. mexicas, perdón. Mexicas. Dice que para llegar, pero no, antes de llegar al Mictlán, dice que el alma tenía que desprenderse del cuerpo. Y Tlatecuhtli era la diosa de la tierra que se encargaba de devorar los cadáveres. De acuerdo, eso es un mito azteca, ¿eh? Sí. Tras devorarse los cuerpos, esta deidad paría las almas, Canijo. las cuales podían iniciar así su camino al Mictlán. Las almas de los difuntos viajaban 4 días para llegar al Mictlán, donde se encontraban con Mitlatencuhtli, señor de los muertos o el dios de la muerte. Oh. Sí, no digo, son cosas que nos toca aprender, conocer apenas hoy. Sí. Pero es una cultura muy, muy curiosa. Ellos dejaron vestigios, dejaron información al respecto. Sí, así es. Hay evidencia de eso, de sus rituales. Para lo que nosotros hoy en día es poner veladoras y la comida, para ellos eran en algunas comunidades hacer sacrificios humanos. Sí. Entonces digo, Se imaginan afortunadamente, matar a otro para que viva el de él. y luego tenían que luchar entre ellos, y el que ganara era el que sacrificaba. Y dice, Todavía. no, pues yo no gano. Mejor que me mate. el que pierda, ¿no? O sea Pero que bueno, buscaban el más fuerte, sí, ¿no? exactamente. Era su cultura. Obviamente, cuando ya llegaban, el destino del alma del muerto estaba determinado de acuerdo al tipo de muerte. Los que morían ahogados, por ejemplo, iban a Tlalocán, o era el paraíso del dios Tlaloc. Por el agua. Sí, por el agua. Y así cada uno de ellos no tenían su signo y cada quien era repartido según su tipo de muerte. Claro. Aquí nos dice Connie Zavala que la tradición es cultura y no disfraz. Es su opinión también. Claro. Marta Salgado nos comenta, dice que una vez vio sobre la carretera unas personas que venían caminando. Y continuando con esto, dice que al final ya no llegaron donde ellos estaban, que se metieron como hacia un barranco y pues simplemente en algún momento dijeron, bueno, y las personas que venían, y nunca llegaron, y dijeron, vámonos. Y curiosamente iba a ser un día de muertos. Dice, curioso, no sintió miedo. Saludos, Marta. Saludo a Marta. Nos están preguntando por Lucas. Ya les comentaba que en un rato tendremos un enlace. Tendremos un enlace. Es tanta la importancia de nuestra celebración mexicana que la UNESCO reconoce esta celebración como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por ser una festividad sincrética entre la cultura prehispánica y la religión católica. En el 2008 En el 2008 fue la que consideraron como patrimonio inmaterial de la cultural humanidad. inmaterial de la humanidad. Digo, importante, ¿no? Tenemos en realidad tanta tradición. En realidad México siempre ha estado, ¿no?, a la altura de esas grandes condecoraciones por todo lo que esta cultura implica, ¿no? Sí, claro. Desde, como les decía, desde lo prehispánico hasta hoy en día, ¿no? Con todo este tipo de avances que hemos tenido, o sea, siempre al final de cuentas, se ha tomado en cuenta a México para ese tipo, y obviamente por toda la riqueza que tiene, ¿no? Claro. Vamos a ir a un corte comercial. Regresando vamos a hacer enlace con Lucas Lobos, no se vayan y síganos escribiendo, síganos mandando sus historias. Ahorita les damos lectura. Gracias. En Guerrero no debemos bajar la guardia contra el COVID-19. Para evitar más contagios en nuestro estado, evita acudir a lugares concurridos como plazas, centros comerciales, bares, mercados o asistir a eventos sociales como fiestas familiares o patronales. No te expongas por diversión. Si es necesario que salgas, porta tu cubrebocas en todo momento y lávate constantemente las manos. Mientras más nos protejamos, más rápido superaremos esta pandemia. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno del Estado. El 67% de la violencia contra las mujeres ocurre en su propia casa. La contingencia por el coronavirus expone a muchas niñas y mujeres a pasar más tiempo con su agresor. La cuarentena no significa soportar maltratos.
Si padeces violencia, pide ayuda al 911 o denuncia ante el Ministerio Público. No hay violencia pequeña. Gobierno del Estado. En Guerrero no debemos bajar la guardia contra el COVID-19. Por eso, el gobierno del estado ha instalado filtros de sanitización en los accesos de diferentes playas. También en mercados, plazas y cruces peatonales de distintos municipios. Haz uso de ellos para evitar más contagios y protegerte a ti y a los que más quieres. No olvides mantener la sana distancia y recuerda que el uso de cubrebocas en el exterior es obligatorio. Nuestro esfuerzo y el tuyo logrará vencer a la pandemia. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno del Estado. Bien, regresamos del corte. Estamos hablando sobre los fieles difuntos, todos los fieles difuntos, toda la conmemoración del Día de Muertos. De estos días, del Día de Muertos, que obviamente es el festivo, vamos a decirlo así. Claro. Es el día 1 y el día 2 de noviembre. Así es. Pero también haciendo una recapitulación, hablábamos de que la tradición en muchos lugares empieza desde el día 29, que empiezan con su altar de muertos, la preparación, el adorno de las flores, las velas, y empieza el 29, 30, 31, primero, día 2. 29, bueno, 30. Sí, de noviembre, a finales de lo que es de octubre y los días 1 de noviembre. Así es. Teníamos en la línea a nuestro colaborador y amigo Lucas Lobos, que desafortunadamente el día de hoy no pudo estar, ¿no? Pero sí nos hace el favor de su presencia vía telefónica. Lucas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bueno, me estoy dando un tiempecito aquí con el trabajo un poco apretado, Sí. pero muy bien. Qué bueno. ¿Qué percepción tienes al respecto de lo que es esta celebración? Saludos a todos antes que nada. Saludos, Lucas. Antes que nada, comentaba sobre esa frase de que la muerte nos hace un guiño y un día hay que devolver el saludo. Me refiero, o se refiere la frase, a que a veces, por azares del destino, tenemos un accidente. Yo por decir, había una vez que me iba a atropellar un camión, un automóvil, y me salvé unos 10 centímetros, unos 20 centímetros, yo creo. Y creo que todos hemos tenido un peligro, un accidente, ¿no? Vaya, que nos ha llevado a la muerte, pero lo evitamos. El destino por segundos, por milésimas de segundos, vaya, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo pienso que la mayoría de las personas nos ha tocado ese tipo de situaciones. Sí, claro. Ahorita, desgraciadamente, estamos viviendo un tiempo muy complicado, ¿no? Estoy seguro que todos estamos con las manos cruzadas pidiéndole a Dios que todo salga bien. Realmente está complicado esto, ¿no? Sí, de acuerdo, y también como lo dices claramente, muchos de nosotros hemos perdido ya familiares, pues por lo que sea, ¿no? Desafortunadamente esta situación sí está un poco complicada y pues nuestra tarea es seguirnos cuidando, invitar a nuestros amigos a que se cuiden, a que actuemos con responsabilidad. La sana distancia es primordial, el uso del cubrebocas, hoy en día el gel también es una necesidad básica ya, ¿no? Ahí donde está, supongo que estas medidas pues se cumplen.
un 80%, pero bueno, no puedo hablar sobre eso. Sí, no, al final de cuentas, Sí, pero- es como todo, no hay gente que no lo hace. Claro. Fíjate que referente a esto, no tuve tiempo de escribir muchas cosas, pero tengo un escrito que hace referencia sobre la falta de personas que tenemos en este momento, que tuvimos desde hace tiempo alguna pérdida muy lamentable, todas. Y les voy a leer algo que se me ocurrió, ¿no? Órale, va. Y dice así: ahora que ya no estás, he vaciado mis cajones buscando tus fotos. He manchado con lágrimas una que otra. Doy vueltas y vueltas a ese álbum viejo y desgastado, mientras le pido permiso a Dios para mantenerme de pie por tu partida. Ahora que ya no estás, he tenido la sensación de que me sobran los días, que las semanas son largas y las horas eternas, que las palabras se detienen en mi boca porque no encuentro a nadie con quien poder hablar. Ahora que ya no estás, me he dado cuenta que te quiero tanto, tanto, que daría mi vida por ti. Que si hubiera una aplicación en el universo para regresar el tiempo atrás, yo alzaría las dos manos, me pararía de cabeza, cruzaría los dedos y me mordería la lengua, con tal de que no te fueras, con tal de no verte partir. Dicen que a los muertos se les debe dejar en paz para que puedan descansar. Perdóname, he llorado todos los días y no te miento. Ahora que ya no estás. Gracias. Eso es algo para recordar a la gente que no está con nosotros, que creo que no basta el dolor que sentimos por ellos. Sí, no, es algo que, como lo decía, todos tenemos una persona que ya no está con nosotros y pues siempre lo vamos a extrañar. No, precisamente en estas fechas, ¿no? En estas fechas Claro. lo vivimos más porque pues todos andan hablando del mismo tema, todos ponemos las fotos y bueno, nos viene a la mente siempre el recuerdo de esa persona, que daríamos lo que fuera, desafortunadamente, por darles un abrazo, por verlo un minuto nuevamente, ¿no? Pero bueno, Claro esto es que así. es imposible, ¿no? Sí, es imposible. Pero bueno, también qué bueno que existen estas tradiciones para recordarlos, para vivirlos, para sentirlos, para pensar que vienen, para tener la fe en que vienen a tomarse esa copa que les pusimos, ese alimento que les dejamos y estar un rato con nosotros, pues, aunque sea en espíritu, ¿no? Claro que sí, es importante, algo que nos lo recuerde todos los días, ¿no? Sí, yo agradezco que existan este tipo de tradiciones. ¿Algo más que traigas ahí, Lucas? No, la verdad no, discúlpame, pero no tuve tiempo, la verdad. Muy bien, entendemos, ¿no? Y esperamos que para la próxima semana puedas estar acá con nosotros. La gente te pide, te extraña. Aquí te dice Celín Salgado que muy bonito escrito, Lucas Lobos. Dan Pelayo manda saludos también. Y bueno, Marta Salgado dice extrañamos a Lucas. O sea, la gente te Gracias. solicita, la gente te solicita. Gracias. Sí, lo estoy viendo en una pasadita, en un tiempo que me doy. Claro. Pero gracias, primero Dios, yo creo que sí, regresamos en unos cuantos días. Ok, ¿algo más que quieras agregar? Nada más, que es muy triste estos días, pero sabemos que están en paz y Imagínate, me hiciste llorar, amigo. Hoy estuvo muy bueno ese escrito, Lucas, digo, honestamente, a mí me moviste las fibras más sensibles. Imagínate ¿Y a qué es mí más que... complicado? Imagínate Bueno. a Pedro, ¿no? sí, me imagino, se me salieron un poco, se me quebró la voz, pero vaya, me tuve que aguantar. Sí, lo notamos. Y créeme que igual cuando lo escribía tuve momentos de emoción. Así es, así sucede, no te preocupes. Así pasa, es bonito, qué bueno. Sí, es difícil, es bastante complicado para aquellos que hemos perdido a un ser querido, honestamente es bastante complicado, pero pues también entendemos que el show debe continuar, ¿no? La vida tiene que seguir Claro. y pues nosotros nos quedamos aquí y ellos muy posiblemente ya están en un mejor lugar y bueno, también damos gracias por eso, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí.
Bueno, Lucas, te dejamos seguir en tus actividades, sabemos que estás muy ocupado, pero gracias, agradecemos por darte unos minutos para charlar con nosotros. Gracias. Gracias, hasta luego. Ok, hasta luego, cuídate. Gracias, igual. Continuando con una parte de poesía, me permití solicitar a Saily Barranco Escalante un poema también sobre esta fecha. Se llama Mis muertos no han muerto. Mis muertos no han muerto. Están conmigo. Perdón. Dice, mis muertos no han muerto, están conmigo. En cada pulso del corazón, con cada respiro viven. Por mis pensamientos andan, recordando todo, olvidando nada. Mis muertos no han muerto. Mi voz son sus palabras, mis pasos son su medida. Si lloro, ruedan con mis lágrimas. Si río, bailan a carcajadas. No, mis muertos no han muerto. Viven en mí y yo por ellos vivo. Porque los sueño, porque los llevo conmigo, porque son mi sombra y yo su testigo. Mis muertos no han muerto, los tengo conmigo. Se nos corta la voz porque honestamente todos recordamos a esa persona que nos hace falta, que siempre nos hace falta. Son escritos, quizás ustedes no conozcan a Saily, pero es una persona que vive lo que escribe, que nos cuenta una anécdota en cada uno de sus escritos, que comparte, que es, ¿qué más les puedo decir? No, al final de cuentas, está viviendo lo que escribe, siempre derrama una lágrima cuando escribe, y a nosotros, en estos casos, en este tipo de festividades, de celebraciones, pues nos toca las fibras, que nos duele, ¿no? Porque siempre vamos a recordar a esa persona que como lo dije hace rato, pues nos va a hacer falta. Y todos queremos ya el día de mañana juntarnos y todo, pero pues hasta donde nos toque, ¿no? Como nos toque. Claro. Y no nos queda de otra, ¿no? Al final de cuentas. Afortunadamente, insisto, y lo vuelvo a repetir, y lo voy a repetir siempre, existen este tipo de celebraciones, de las cuales, aparte de que es nuestra cultura, y nosotros mucho convivimos con la muerte, siempre. Sí, de cualquier modo, siempre andamos con ella casi pegados. De verdad, En algunos países yo he notado que le temen a la muerte. Le tienen mucho miedo y dicen, es que no puedo por esto, es que me da mucho miedo saber que un día no voy a estar. Y sí. Los mexicanos no. Quizá no sé a qué se deba, pero en sí, pues luego dice uno, no, pues ya viví, ya gocé, ya morí, ya. Te llega un tiempo en que dices, ya me conformo. Sí. Y ahora sí que lo que me tocó vivir, bueno o malo, sí, es mío y pues ya llegó la hora. Claro. Y digo, también en los hospitales me ha tocado ver, yo que llegué a trabajar en algunos de ellos, dicen la persona, tengo 55 años, mis hijos ya están grandes, mi esposa ya, mis hijos la pueden cuidar, ¿sabes qué? Ya, jálale al cable, desconéctame. Y ya me quiero ir tranquilo y siento que no le debo nada a la vida. Sí, y bueno, es bonito también, digo, cada quien elige, cada quien vive su forma y se conforma de esa forma. Claro. También estábamos hablando de que la celebración no es solamente 2 días, sino que son varios días. Dice, el 29 de octubre se prende una veladora y se coloca un vaso con agua dedicado a difuntos olvidados y desamparados. El 30 de octubre se prende una nueva veladora, se coloca otro vaso con agua y se pone pan blanco, bolillo o telera para los difuntos que se fueron sin comer o los que tuvieron algún accidente. El 31 de octubre se prende otra veladora, otro vaso con agua, otro pan blanco y colocamos una fruta, mandarina, naranja o guayaba.
Esto es para los muertos de los muertos. El 1 de noviembre es el día de los muertos chiquitos o niños. En este día se pone toda la comida dulce: calabaza, guayaba, chocolate, miel, flores. Y el 2 de noviembre, el día de los fieles difuntos o de los muertos grandes. Es el día en que se coloca toda la comida, cigarros y cervezas. Quiero. Se ponen flores y se quema incienso de copal. En vida quiero. En vida quiero, no ya que me muera. Híjole, oiga, qué padre, ¿no? Bien, es complementando lo Sí, que decíamos hace rato, sí, que sí. son varios días y los que pensábamos Perdón, me voy a que los que pensábamos que limpiar era las solamente lágrimas. un día o Sí, o lloré. 2 días. Sí, Pedro es bien llorón de por sí, Sí, siempre, sí. por todo llora. Sí. Continúas leyendo estos escritos, o sea, digo, Sí, te llegan. Es que te llegan, y inevitablemente. Hablando de eso, tengo uno de Jaime Sabines, si me Sí, permiten otro, leerlo. ya. Dice: cuando tengas ganas de morirte, verás que verás qué hermosa es la vida. Cuando tengas ganas de morirte, esconde la cabeza bajo la almohada y cuenta 4,000 borregos. Quédate 2 días sin comer y verás qué hermosa es la vida. Carne, frijoles, pan. Quédate sin mujer, verás. Cuando tengas ganas de morirte, no alborotes tanto y muérete ya. Jaime Sabines. No, ese Su señor, picardía, cuidado, siempre. su picardía sí, de Jaime Sabines, ¿no? Morirse cuando decline el día, decía. Tengo otro aquí de Sor Juana Inés de la Cruz. Ya. Dice: a una rosa. Ok. Rosa divina, que en gentil cultura eres con tu fragante sutileza, magisterio, purpureo en la belleza, enseñanza nevada a la hermosura, amago de la humana arquitectura, ejemplo de la vana gentileza, en cuyo ser unió naturaleza, la cuna alegre y triste sepultura. Cuán altiva es tu pompa, presumida soberbia, el riesgo de morir desdeñas, y luego desmayada y encogida. De tu caduco ser, mustias señas, con que conducta muerte y necia vida, viviendo engañas y muriendo enseñas. Sor Juana Inés de la Cruz. El talento de Sor Juana, que también debería ser patrimonio de la humanidad. Ojalá la UNESCO me escuche. Ándale. Porque o sea, sí, claro. Si hablamos de niveles, está fuera ella. Sí, un nivel muy alto de poesía. Tengo aquí a Caprimar, dice: Saily, qué poemazo el que leíste. Siempre dejando el corazón en sus letras. Hermoso, muy interesante el programa e informativo. Cariños para todos. Gracias. Gracias, Caprimar. Gracias. Es una seguidora que tenemos desde Argentina, que obviamente siempre está al pendiente. Sí, muchas aunque gracias. son 3 horas de diferencia, pero bueno, ella siempre nos acompaña. Muchas gracias, Capri. Sí. Tengo aquí también películas sobre el Día de Muertos. ¿Saben cuál he visto yo yo sé que tú el sabes? ícono. El Macario. ícono. Macario. Hoy en día, y hace rato lo veía en la televisión, que la están anunciando. Ojalá puedan verla aquella persona que no la haya visto, que no haya tenido la fortuna de verla. Macario, con el señor Ignacio López Tarso. Uy. No, estuvo nominado incluso al Oscar para su época. Sí, imagínense. Pero, o sea, Macario es de las películas más emblemáticas que tiene el cine mexicano. Y se relaciona muy bien con esta fecha, porque habla de la muerte, de Dios, del diablo, etcétera. ¿Por qué ofrece comida solo a la muerte? Y él le dice por qué. Sí, ahí explica bien todo. Sí, es importante. Digo, si pueden verla, véanla. Ojalá pudieran, se den el tiempo digo, de verla, ¿no? Es un churrito mexicano si quieren, pero en aquellos tiempos nominado al Oscar. No, sí. Cuidado, es una de las películas muy, muy buenas a nivel mexicano. También son películas animadas estas. Es que, digo, hay muchas, pero sí. yo elegí 5. Bueno, traigo 4 aquí. Para mí, de las más buenas. Esta es animada, es para niños, digo, la puede ver toda la familia. Se llama La leyenda de la Nahuala. También habla sobre toda esa festividad. Otro libro de la vida, que también es animada, pero te explica muy bien el ciclo de la vida. Exactamente, el ciclo de la vida. Y esta no es mexicana,
pero habla sobre toda esta cultura mexicana que muchos, yo creo que, digo, a mí me impactó, y también me hizo llorar, y hay muchos memes al respecto, y si no la han visto, véanla y me dicen si no lloraron. Se llama Coco. Ah, Y si lloraron, me dicen dónde lloraron. ándale. Es muy buena esa película también, se la recomiendo. Sí, este está fin de semana, muy si buena. tienen chance de verla, ojalá Sí, puedan ojalá y verla. puedan. Sí, tenemos aquí más saludos. Saludos a Dan Pelayo, Celín Salgado, también saludos. Marta Salgado, lo máximo. Saludos. Ese escrito hablaba del de Lucas. Sí, no, digo, no es por echarle flores, pero Lucas tiene un talento Sí. diferente. Y eso que dice él que no es poeta, y lo que escribió es pura poesía. Sí. También, no sé si ustedes se han dado cuenta en las noticias, hay algunos lugares donde esta tradición de lo que es el Día de Muertos traspasa un poco quizás la realidad, pero es cultura de algunos lugares. Hay un lugar en Indonesia donde ellos desentierran a sus muertos y aparecen como cadáveres. O sea, los sacan de la tumba, los sacan del ataúd, los ponen como maniquís. Sí. Digo, tengo muchas fotos, desafortunadamente no las puedo transmitir, pero los paran, se toman la foto con el familiar, obviamente los limpian, le cambian sus ropas, y para nosotros pues podemos decir, ay no, qué miedo, ¿no? O, Sí, ay, de no, verdad, qué increíble, ¿no? Pero vi una foto que sacó de un señor que tiene a su bebé abrazando, obvio, ya ha cambiado. sí, limpio, maquillado, Sí. si tú quieres, pero es un cadáver. En muchos lugares de Indonesia lo hay. También aquí en el sureste de Campeche, los habitantes de Pomuch, en Campeche, hacen algo similar. Sacan a sus difuntos de su sepulcro. Casi siempre sacan los huesos, les dan limpieza, obviamente los limpian con mucho cuidado, y para ellos lo que para nosotros es algo a lo mejor temeroso o de cosa, para ellos es un gesto de amor para tener contacto con los familiares fallecidos. Y digo, nosotros nos mantenemos en cierto nivel y decimos, le ponemos su altar, esperamos que el familiar venga, que a lo mejor yo sienta ese airecito, que a lo mejor escuche que me tocan la puerta o un grito allá afuera. No hay que salir, no hay que, hay que abrir la puerta. Sí, no, da. No tenemos miedo, dicen, pero tenemos a la miedo. hora de la hora, quién sabe. Sí. No, No, yo ya creo al último, ustedes saben que ya que dicen que cuando te toca, sí, no, ni aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. es el dicho muy popular acá. Sí. No, y es que la muerte, también recuerdas ese chiste que dice, aunque sea este pelón me llevo, ¿no? Ándale. Como si fueras Sí. a engañar a la muerte, ¿no? O sea, Sí. vienen por ti, ¿no? Pero pues son cosas curiosas que vivimos acá, Sí, claro. y son parte de nuestra cultura y van a seguir siendo por muchos años, ¿no? Al final de cuentas, todos estos ritos, todas estas manifestaciones. Sí, te escucho. Alcanza. Claro, tenemos 5 Tenemos un poema de Amado Nervo, voy a tratar de leérselos. Se llama La santidad de la muerte. La santidad de la muerte llenó de paz tu semblante, y yo no puedo ya verte de mi memoria delante, sino en el sosiego inerte y glacial de aquel instante. En el ataúd exiguo de ceras a la luz fatua, tenía tu rostro ambiguo, quietud augusta de estatua. En un sarcófago antiguo, quietud con yo no sé qué, de dulce y meditativo, majestad de lo que fue. Reposo definitivo, de quien ya sabe el porqué, placidez honda sumisa a la ley en lo gentil, boca breve, una sonrisa enigmática, sutil, iluminando indecisa la tez color de marfil. A pesar de tanta pena, como desde entonces siento,
aquella visión me llena de blando recogimiento y unción, como cuando suena la esquila de algún convento en una tarde serena. ¿Qué te digo? Híjole, mano, Amado Nervo, un escritorazo De también. mis favoritos. Sí, Amado Nervo. Algo que quería comentar y que se me había olvidado, te lo dije hace rato, Sí. que también es parte de toda esta cultura, son las llamadas calaveritas. Ah, cierto, sí, sí. Las calaveritas son aquellos poemas cortos, en forma de rima, Sí, que hacen alusión a una persona. Sí, así yo es. tengo algunos aquí, pero obviamente son de personalidades del espectáculo. Obvio. Sí, y pues aquí me aparecieron, se los voy a leer. Por ejemplo, esta es la calaverita de Alejandro Fernández. Dice: aquí yace el potrillo, víctima de una cruda. Andaba hasta el cepillo y se lo cargó a la huesuda. Lo bajaron de un avión por imprudente y borracho, y sin mayor parangón lo mandaron al caracho. Estaba irreconocible, pues perdió la compostura. Al pobre se le fundió un fusible y se nos fue a la sepultura. Es la parte chusca de esta tradición, ¿no? sí, sí, sí. También tengo aquí una de Luis Miguel para aquellas personas que lo estaban solicitando. No, no es cierto, pero aquí va. Dice: siempre fue un buen cantante, carismático como pocos. Le bastaba un desplante y a sus fans volvía locos. A veces era pedante, caía muy mal el tipejo ese. Se portaba como un tunante, pésele a quien le pese. Qué bueno que ya no existe, falleció el tal Luis Miguel. Aunque su imagen persiste, a ver quién se acuerda de él. Uy, pobrecito. ¿Y quién no, no? Sí, todo el ¿Quién mundo no? se va a acordar de él, obviamente. Ay, Luis Una Miguel. más, la última. Dice: Shakira se fue de gira al panteón de los famosos, sacudiendo sus caderas pa' la bola de babosos. Madonna al mismo tiempo en su ataúd reculaba: ¿por qué me mataste, muerte? ¿No ves que yo te adoraba? Y más allá en otra tumba, Ricky Martin retozaba, bailando sabrosa rumba, mientras la muerte gozaba. ¡Ay, Dios mío, qué pena tan divino y tan dichoso! Se acabaron las calaveras de este 2020. Es que dice 2018, pero ya no rima. Ya no rima, Tacho. Digo, ya nos vamos, tenemos 2 minutitos. ¿Algo que quieras agregar? Para irnos Pues despidiendo? nada más complementar un poquito, ¿no? Que el Día de Muertos es una festividad grandiosa. Imagínense que la celebración en México está considerada patrimonio inmaterial De la humanidad. de la humanidad Y por la UNESCO. y por la UNESCO, algo bien importante. Pues yo digo muchas gracias por su compañía. Los esperamos el próximo sábado, Dios mediante. Pedro Cliseria, su amigo y servidor. Cristian Salgado, su amigo y servidor también. Sí, ¿no? Sí, Muchas digo, gracias. quiero concluir con agregando que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, como Pedro. él está como Pedro Cliseria, yo como Cristian Salgado. Hacemos esto con mucho cariño para ustedes. Creamos el grupo Sociedad Poética, en el cual se pueden agregar y Sí. compartir sus poemas. Algunos los vamos a seguir leyendo al aire. Claro que sí. Sí, pero bueno, digo, hacemos la invitación para que se agreguen. También gracias al Grupo Carrizo, que siempre nos abre sus puertas. Sí. Sigan la página, compartan. Y pues bueno, estaremos la próxima semana, si Dios quiere, si la vida nos perdona, Nos sigue permite, sonriendo. Nos sigue sonriendo. Y bueno, esto ha sido de lo que queríamos hablar el día de hoy, ¿no? De los fieles difuntos. Próximo sábado tenemos el a tema. nuestro invitado Emilio Naín Rojas Madero, que aquí va a estar con nosotros ahora sí. Tuvo un contratiempo, lo habíamos invitado este sábado, no pudo venir porque tuvo una salida muy importante. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, ya nos vamos.